Buen día. Nosotros somos de la Escuela de Enfermería de la ciudad de Tijuana, Baja California. Mi nombre es Javier Alejandro Pérez Avilés y esta investigación fue realizada en conjunto con la maestra Luisa Clemente Guadarrama y la maestra Cintia Elena García Meraz, quien es docente de tiempo parcial de la materia de seminario de investigación. Nuestro tema de investigación es satisfacción percibida de educación en línea de estudiantes de enfermería ante la contingencia de COVID-19. Como una breve introducción, tenemos a lo que es la educación a distancia. Este término fue acuñado principalmente en la década de los 60 en Alemania. Hay autores que mencionan que este tipo de educación ya había, anteriormente en la antigüedad, había como algunos indicios de que se daba. Sin embargo, durante la década de los 30, 40, se trató de volver a retomar en lo que es principalmente Europa. Sin embargo, con la situación de la Segunda Guerra Mundial, pues no fue posible llevar a cabo algunos procesos. Sin embargo, en la década de los 60 fue cuando detonó. ¿Y en qué consistía? Básicamente enviaban cartas a las personas que querían estudiar algún curso. Las cartas contenían algunas lecturas, algunas evaluaciones que posteriormente ellos tenían que reenviar a la universidad o a la escuela que mandó los documentos, se evaluaban y les otorgaban al final de cuentas un certificado, lo que se conoce anteriormente como educación por correspondencia. Ese término pues igual fue evolucionando a través del tiempo. A la década de los 80s, 90 surgió lo que es el término de las TICs. La OCDE manifestó que estas TICs eran una herramienta indispensable para lo que es la educación en línea. Vino posteriormente lo que es la tecnología con las computadoras, con el Internet, y actualmente la conocemos como un proceso donde principalmente existe un distanciamiento geográfico entre el alumno y el docente. Y el docente deja de ser un docente de asignatura o tradicionalmente como lo conocemos delante de un grupo, y adquiere un rol más de tutor, que posteriormente vamos a abundar un poquito en eso. Este tipo de educación debe contener al menos 4 características básicas, que son la interactividad. De la interactividad hace referencia a que tiene que ser entre alumnos con alumnos y docentes con alumnos. Es decir, tiene que haber una comunicación constante, permanente, y obviamente pues requiere que tanto el docente como el alumno tenga una competencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y lo que les comentaba hace ratito, el docente deja de ser un docente como tal, no que pierda esa capacidad, sino que además de ese docente adquiere una figura de tutor. ¿Por qué? Porque es quien va a acompañar al alumno durante todo ese proceso formativo en línea o a distancia, no solamente con el contenido de la unidad, sino también con todo aquello que tenga que ver con el uso de la plataforma, de las tecnologías que están utilizando. ¿Ok? Como antecedentes, tenemos básicamente únicamente dos antecedentes en nuestro país. Hasta la fecha de que se hizo este protocolo y la recolección de la información, existe en nuestro país muy poca información relacionada con la educación en línea o el e-learning, y sobre todo que abarque la variable de lo que es satisfacción. Existe muchísima investigación que habla sobre satisfacción general, pero hay muy poca que habla sobre satisfacción de los alumnos con una plataforma en línea. El principal antecedente lo tenemos en el 2009, durante la pandemia del H1N1. El Instituto Mexicano del Seguro Social trató de capacitar a su personal, tanto médico como enfermería y administrativo, en relación a la pandemia. Se trató de que esta capacitación fuera presencial. Sin embargo, existían muchas discrepancias en cuanto a los asistentes por la situación de los tiempos, el trabajo, etcétera. Por lo tanto, el IMSS lanzó una capacitación masiva sobre el H1N1. Con eso se logró capacitar a mucha gente del Instituto Mexicano del Seguro Social en relación con el H1N1, perdón. Y con eso se determinó que este tipo de plataformas era muy importante, o tipo de aprendizajes era muy importante para la capacitación masiva. Otro antecedente lo tenemos en un estudio que se hizo multicéntrico en lo que es la UNAM, el Politécnico y el ITCM. En este básicamente lo que determinaron fue, o que sí querían a investigar, fue lo relacionado con la perspectiva emocional del estudiante. Ellos encontraron que la mayor situación de aspectos emocionales que genera este tipo de educación es la soledad por parte del alumno de trabajar de forma individual. Es decir, que el alumno está solo en su casa y eso le genera ciertas situaciones emocionales que posteriormente, pues tal vez tengan afectación en lo que es la satisfacción. Eh, y la parte del docente está en relación con que, si bien el alumno adquiere o tiene una calificación aprobatoria,
no sabe el docente si realmente el alumno fue quien realizó un trabajo o fue quien presentó una evaluación. Como les comenté, en nuestro país hay muy poquita investigación relacionada con esto, sin embargo, encontramos en otros países como en Taiwán un estudio que habla sobre la satisfacción de sistemas de educación en línea. Ellos hablan mucho sobre lo que es la satisfacción en cuanto a la expectativa que tiene el alumno, es decir, qué expectativa tiene el alumno antes de iniciar el curso y posteriormente a su finalización, qué tanto alcanza a cubrir la expectativa que inicialmente tenía y está relacionada directamente con la satisfacción que pudiera llegar a tener el alumno. Otra, otra, otra variable que habla mucho sobre la satisfacción en este estudio es sobre la interacción que tiene el docente con el alumno, es decir, qué tanta interacción tiene o genera el alumno con el docente y cómo se comunican entre ellos. Otra investigación relacionada también con la educación en línea, propiamente en estudiantes de enfermería en lo que es Arabia Saudita, identificó ciertos factores que influían en lo que era la satisfacción de los estudiantes. El principal tenía que ver con el acceso a los equipos de cómputo o un acceso a un dispositivo para acceder a ese tipo de cursos y la conectividad que podía tener el alumno. Si el alumno no tenía la conectividad o bien no tenía un dispositivo, pues difícilmente iba a adquirir al final del curso una satisfacción con lo que había cursado en ese momento. Y obviamente pues también tenía que ver la calidad con la que estaba estructurado el curso y al final la evaluación, es decir, cómo me iban a evaluar a mí como estudiante y cómo iba a adquirir ciertas competencias. Sobre todo en este punto en este estudio, perdón, de enfermería, hablaba un poco sobre la satisfacción que tenía el alumno en cuanto a la parte teórica, práctica, perdón, es decir, qué tanto alcanzaba ciertas situaciones de práctica con el estudio en línea. Otro estudio también que habla sobre la educación en línea en estudiantes de enfermería, nos dice que este fue hecho en Irán, nos dice que la mayor satisfacción se alcanza o tiene influencia en el alumno cuando se centra en el alumno. ¿Qué es esto? Que el docente o tutor se preocupa por el contenido que le ofrece al alumno y no solamente le envía algún documento y hace alguna evaluación, es decir, qué tanto el docente está con el alumno, qué tanto le da un seguimiento y mencionaba que la mejor estrategia era cuando el docente se conectaba con el alumno por medio de videoconferencia y había un canal de comunicación entre ambos y de esta forma podían resolver dudas y podía tener una mayor interactividad y la educación se centraba en el alumno y no en un documento o no en otro tipo de instrumentos que simplemente pues, no tuvieran esa interactividad. Y por último nos dice que otro estudio también de investigación, ese fue del 2016, nos habla acerca también de la satisfacción de la educación en línea. En este nos dice que básicamente tenemos eh, que tener en cuenta la satisfacción del alumno en relación a lo que es el manejo de las TICs por parte del docente. Ellos mencionan que la principal estrategia o la principal forma de lograr una satisfacción adecuada del alumno es en el manejo de las TICs, es decir, que el docente tenga un dominio sobre el uso de las TICs, que utilice diversas actividades o diversas plataformas para generar mayor interactividad y conectividad con los alumnos y de esta manera pues aumenta lo que es la satisfacción. Y ellos dividen básicamente los grados de satisfacción o los variables de satisfacción en dos, en el docente y en el alumno, pero básicamente ellos mencionan que su principal satisfacción está relacionada con el uso de las plataformas. Y por último, nos hablan de una evaluación de cursos en línea de la perspectiva del estudiante, muy parecida a la que les mostré anteriormente, al inicio cuando inicialmente las universidades. Y en esta nos habla básicamente de que la actitud del docente formula mucha o poca satisfacción en el alumno. Es decir, qué tanta actitud tiene el docente para el alumno y obviamente eso tiene que ver o impacta directamente con la conectividad, con la interacción y con la forma en la que el docente centra la educación de este tipo en el alumno. ¿Ok? En base a esto, pues nuestro objetivo estuvo enfocado al instrumento de medición que utilizamos, que consiste en evaluar la satisfacción percibida de la educación en línea de los alumnos de enfermería ante la contingencia de COVID-19. Y como objetivos específicos tenemos que explorar de forma general la disponibilidad de las TICs. ¿Por qué decidimos incorporar esta variable o este objetivo?
porque todos los autores y todas las investigaciones que leímos hasta el momento de la elaboración del protocolo nos hablaba que la conectividad, el uso de las TICs y la disponibilidad de herramientas era fundamental para lograr satisfacción. Entonces, quisimos conocer qué tanta facilidad tenían nuestros alumnos para tener conectividad o acceso a un dispositivo para conectarse, conocer el nivel de satisfacción con el tutor y así como el entorno virtual de las plataformas en línea, identificar los niveles de insatisfacción en los diversos procesos de educación en línea. Nuestro material y métodos, pues fue un estudio tipo cuantitativo, descriptivo, transversal, fue una sola medición. Obtuvimos una muestra de 285 alumnos que equivalen al 100% de nuestra población de alumnos inscritos en el periodo 2022. Y pues nuestra sede fue aquí la Escuela de Enfermería en Tijuana. Utilizamos el cuestionario de satisfacción de alumnos universitarios hacia la formación online, así se llama el cuestionario. Tiene 28 reactivos en una escala tipo Likert y 4 dimensiones y tiene un alfa de Cronbach de 0.901 que pues nos habla de un instrumento que es válido y confiable para este tipo de evaluación. Como resultados principales obtenemos pues obviamente los sociodemográficos. Como en la mayoría de las escuelas tenemos más mujeres que hombres. Mujeres son 235 y hombres 251. Lo que sigue sí es muy interesante de analizar, ya que algunos docentes nos comentan o dan por hecho que todos los alumnos tienen o una computadora o acceso a Internet, ya sea por una tablet o algún dispositivo electrónico. Sin embargo, ¿qué nos dicen nuestros usuarios? Que solamente, perdón, que 7 de nuestros usuarios no tienen una computadora o una laptop en casa. Esto en proporción nos daría un alumno por cada semestre que no tiene acceso a una computadora. De estos, de toda nuestra población, 39 no tiene tampoco una tablet o un iPad para conectarse y 4 tampoco tiene un smartphone. Entonces, si los ponemos todos juntos, tenemos al menos 4 estudiantes que no tienen ni tablet, ni computadora, ni un teléfono inteligente para conectarse. Y obviamente, pues esto incide directamente en la satisfacción que pudiera tener esa persona que no tiene una forma de conectarse en línea por medio de una herramienta al final del curso. Ok. Eh, 113 de nuestros usuarios no tienen instalado en su celular ninguna aplicación relacionada con enfermería o medicina. ¿Esto por qué lo pusimos? Porque un estudio que se hizo aquí en nuestra ciudad nos habla de que las personas que utilizan alguna aplicación o que tienen instalada alguna instalación en línea, de internet relacionada con enfermería o relacionada con medicina tienen un mejor manejo de las TICs que aquellos que no la tienen. Entonces, 113 de ellos no tienen ninguna aplicación relacionada con enfermería o medicina instalada en su celular. 7 no tienen acceso a Internet, que básicamente pues el Internet es indispensable para este tipo de conexión. Y hablamos de 7 usuarios que no tienen acceso a Internet y ellos se la han ingeniado hasta el momento para cursar la materia, para cursar sus materias y tener tal vez una calificación aprobatoria. Pero pues obviamente esto nos habla de que al final de cuentas esto incide realmente en la satisfacción del usuario final. 21 solamente no tienen acceso a Internet en su celular, 8 no saben subir y bajar archivos adjuntos, que junto con los 67 que tampoco sabe utilizar alguna nube como iCloud, OneDrive, Dropbox o algún otro, o Google Drive, que esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trabajos se los pedimos por medio de alguna plataforma, por ejemplo, Classroom. Si el alumno no sabe o no tiene dominio para poder subir o bajar documentos, pues obviamente eso también va a influir directamente en la satisfacción o en la evaluación que pudiera llegar a tener al final del curso. Sin embargo, con todos estos datos, de forma global, obtenemos una calificación de 3.10% en la escala que utilizamos. ¿Qué nos dice esta escala? Que arriba de 3 tenemos una satisfacción buena o excelente. El instrumento solamente tiene 4 parámetros y arriba de 3 ellos dicen que, bueno, el instrumento menciona que se considera como satisfactorio. Solamente un semestre, que fue el octavo semestre, no tuvo una satisfacción alcanzada con 2.86%. Sin embargo, parte de lo que ellos expresaban en octavo semestre fue la pérdida de su semestre y la pérdida de la posibilidad de una ceremonia de graduación, que eso pues obviamente golpeó severamente su ánimo, su satisfacción general que pudiera haber influido en esta calificación que nos dieron. El semestre con mayor satisfacción de lo que es en línea fue sexto semestre con el 3.31%,
y pues básicamente todos los semestres alcanzaron un puntaje arriba del 3%, lo que nos habla de que de forma general y conjunta los estudiantes están satisfechos con la educación que se les ha dado por medio del e-learning o aprendizaje en línea. Con esto, ¿qué conclusiones podemos tener? Que tenemos una satisfacción global positiva. Podemos decir que la escuela tiene una calidad educativa que no solamente es presencial, sino que también podemos movernos o mudarnos hacia una plataforma en línea y continuar con nuestros procesos educativos de gran calidad que al final de cuentas influyen directamente en la satisfacción de los usuarios. Necesitamos establecer estrategias en los puntos donde salimos más bajito, que es un puntaje por debajo de 3, que solamente fue una dimensión, y esta dimensión hablaba sobre generalidades. Y estas generalidades tenían que ver con el acceso al Internet y el uso de dispositivos electrónicos, que pues obviamente como vimos, si hay algunas situaciones que los alumnos o no tienen acceso a Internet o no tienen ningún dispositivo y que de alguna manera pues influye en su satisfacción. Podemos concluir también que tuvimos una rápida adaptación de tanto de los alumnos como de los docentes para mudarnos hacia la plataforma en línea y con esto pues lograr esa satisfacción que se vio reflejada en las encuestas. Y pues necesariamente tenemos que realizar mayores encuestas, tenemos que realizar mejores mediciones, mayores mediciones, no solamente aquí en la escuela de enfermería, sino en lo particular considero que se debería hacer de forma general, porque si bien hemos continuado con esos procesos, no sabemos si realmente para el usuario, para el alumno, que al final de cuentas es nuestra razón de ser, somos de alguna manera competentes para ellos y podemos lograr con esto una satisfacción adecuada en su formación. Entonces, en lo particular, consideramos que es muy necesario continuar con estas mediciones, mejorar aquellos puntos donde salimos mal, mejorarlos y crear estrategias que nos ayuden a aumentar ese nivel de satisfacción que tenemos con los alumnos. Por mi parte sería todo. Esta es parte de nuestra bibliografía y agradecemos mucho la oportunidad de estar aquí, de dar esta presentación y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias.